Pasemos entonces al segundo punto, la pureza y la raza sin color y con color. Los estigmas existentes en la península ibérica sobre los moriscos y los judeoconversos se proyectaron parcialmente sobre la población del Nuevo Mundo, adaptando los estereotipos a un nuevo contexto sociocultural y geográfico. De ahí podemos rescatar una gran variedad de analogías sin olvidarnos de las importantes diferencias. Es muy interesante el ejemplo que se citó a través de la ponencia de Bernard Lavallée, quien afirmaba que los criollos habían degenerado a lo largo del tiempo por ser amamantados por nodrizas indígenas o mulatas. Este dispositivo de menoscabo y de discriminación ya se había aplicado en el caso de las nodrizas moriscas y de las nodrizas judeoconversas en el caso de la península ibérica. Aunque el inquisidor sevillano Escobar del Corro no fue el primero en definir la pureza de sangre, con seguridad sí fue uno de los primeros en definir la pureza de una forma tan puntual y de una forma tan maniquea, recurriendo al principio de mácula de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En su Tractatus Bipartitus de Puritate, editado en 1623, Escobar del Corro definía la pureza de la siguiente manera. La pureza es entonces la calidad que se hereda de los antepasados a sus descendientes, cuando ninguno de ellos, hasta donde alcance la memoria, no descienda de judíos, moros, herejes o conversos, y ellos no estén infectos ni por la más mínima mácula. Cierro comillas. La definición de pureza permitía construir su propia antinomia al operar con una semántica de la negación e invertir su postulado. A continuación, la definición de impureza tal como lo presentaba el inquisidor. Abro nuevamente comillas. Al contrario, la impureza es la más mínima mácula en los antepasados, quienes vivían según las leyes mosaicas, la secta musulmana o según creencias heréticas. Esta impureza se transfiere y se hereda a todos los descendientes. Cierro comillas. La impureza de sangre, como es evidente, se adscribía a los neófitos cristianos en la península ibérica, especialmente a los neófitos provenientes del judaísmo y del islam, con la finalidad de perpetuar su origen religioso, de controlar su acceso a los espacios de poder, pero sobre todo con el ánimo de controlar ese proceso de asimilación cultural a raíz de las conversiones a finales de la Edad Media. Al neófito se le inculpaba de ser impuro genealógicamente, una impureza de carácter perpetuo e indeleble, como afirmaban algunos inquisidores. A partir de este imaginario se buscaba legitimar los así llamados estatutos de limpieza de sangre que se habían implementado a mediados del siglo XV en Castilla, en el Consejo de Toledo, y a partir de esta normatividad se empezaron a divulgar en la península ibérica, en los organismos de poder y de saber. Por ejemplo, en los cabildos catedralicios, en las órdenes militares, en las órdenes religiosas, en los colegios mayores y por supuesto también en la Inquisición. Esto implicaba que si un candidato pretendía acceder a un beneficio o a un oficio, como se denominaba en esa época, debía comprobar su limpieza de sangre, su pureza de sangre, y para esto debía presentar un árbol genealógico que comprobara evidentemente su pureza. A partir de este acto se nombraban a 2 o 3 o 4 informadores que viajaban al lugar de origen del pretendiente para auscultar la memoria pública sobre la familia y sobre ese individuo. Y a partir de interrogatorios se trataba de averiguar si esta persona tenía algún pasado judío o musulmán. Lo revelador de este argumento es que en las colonias hispanoamericanas la pureza de sangre se empezó a atar progresivamente a los colores de la piel que se desviaban de este imaginario de la blancura. Y así pasó de ser un principio religioso genealógico a un factor
que aunque todavía era genealógica, empezó a ser rastreable y comprobable mediante el color de la piel. Las connotaciones del color de la piel ya eran claras. Esto lo podemos leer en un trabajo del jesuita limeño Antonio Ruiz de Montoya, quien afirmaba que cuando el jaguar ataca a las personas, siempre ataca a la persona de peor olor y de carne putrefacta. Y por lo tanto citaba el ejemplo de que si el jaguar se encontraba a un blanco, a un indio o a un negro, atacaría de primeras a la persona de color oscuro. Pero ahora veamos cuál fue la articulación entre impureza, pureza y raza, para retomar más adelante el color de la piel. Nos dice el diccionario de autoridades que limpio se llama también el sujeto que es cristiano viejo, de padres y abuelos, sin mezcla ni raza de moros ni judíos. Como se consigna en esta definición, la limpieza de sangre estaba íntimamente conectada con el imaginario de raza de ese entonces. Sin embargo, es muy importante señalar que no estamos hablando de la raza como una categoría moderna, como una categoría para ordenar la diversidad humana a partir de su fisionomía. No se trata de una categoría de orden global. Raza para ese entonces significa otra cosa, pero también permitía crear relaciones de superioridad e inferioridad en el marco de la comunidad cristiana. Pero veamos entonces cuál es el significado de raza para ese entonces. Desde mediados del siglo XV en Castilla, la palabra raza se había aplicado para señalar el linaje de los grupos en general. Y en otro contexto, la palabra raza había sido utilizada para denominar los defectos en los paños. Esto nos lo explica Antonio Nebrija. Lo interesante de estas dos definiciones es que en el contexto de la limpieza de sangre, estos dos planteamientos se van a articular cuando se tenía la necesidad de señalar un defecto en la ascendencia. ¿Sí? Un defecto en el linaje. Y las personas tenían un defecto en el linaje cuando tenían personas, como ya lo vengo diciendo hace unos buenos instantes, sangre judía, musulmana o, en el caso de las colonias hispanoamericanas, sangre indígena o de esclavos. El teólogo Jiménez Patón consideraba la idea de limpieza de la siguiente manera: son los limpios cristianos viejos, las personas sin raza, mácula, ni descendencia, ni fama, ni rumor de ello. En las colonias encontramos también estos significados, pero a diferencia de España, la mácula no solo se demostraba a través de la memoria y la calidad de una persona, sino a partir del color de la piel. Por ejemplo, en 1766, Miguel Gómez Carranza se sometió a una información para comprobar su blancura. Uno de los testigos declaraba que lo conocía, que estaba casado con María Candelario y que ambos eran limpios de toda mala raza, porque no tenían ni indio, ni negro, ni mulato en la genealogía. La limpieza de sangre en España había sido una cuestión genealógica que no tenía relación con el color de la piel. El pasado genealógico solo era visible mediante la reconstrucción de la memoria y dependía de la fama y de la voz pública. Sin embargo, en las Américas, esta categoría se convirtió en algo que se podría denominar como una somatización genealógica, en tanto que a través del color de la piel se pretendía rastrear el origen y la calidad de un individuo. A la luz de lo anterior, se puede afirmar que el cuerpo se evidencia como un objeto del discurso, pero también como un objeto de la representación, en el cual se inscriben significados reguladores de la interacción social mediante la articulación del color, la limpieza y la raza. Esta triada conceptual tuvo gran significado por cuanto la calidad de una persona podía depender de ella,
pero esa calidad también se debía escenificar en la cotidianidad y por lo tanto sería miope limitarnos a una definición del cuerpo en torno al discurso y a la representación, sino el cuerpo también se convierte en un motor, en un espacio de la agencia, en un espacio que también se escenifica. Por eso paso al tercer punto. La calidad entre el cuerpo y la performancia social. En palabras de Joan Rapaport, podemos definir la calidad como una valoración, como una clasificación, como una inscripción del cuerpo público y social de un individuo dentro de una jerarquía de significados. Y aunque esta definición es supremamente útil, creo que no podemos olvidar que la calidad también estuvo adicionalmente ligada a esa performancia, a esa escenificación social que nos puede ayudar a entender las prácticas cotidianas, que nos puede ayudar a entender la cultura como una escenificación, siguiendo las palabras de la historiadora alemana Fischer Lichte, entre otros muchos académicos que han acuñado la cultura de esta forma. Veamos entonces algunos ejemplos que nos remiten a esas prácticas cotidianas en la sociedad colonial, pero que estaban atravesadas por las lógicas de distinción sobre la calidad. Prácticas tan frecuentes, prácticas tan comunes como el consumo del aguardiente, el consumo del cacao, el consumo del tabaco, las fiestas o incluso los funerales. En la relación histórica de 1748, elaborada por don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, se reconstruyen varios factores ligados al imaginario de la calidad y cómo ésta debía exhibirse en el día a día. No discutiré todos los factores que enumeran los autores, los aspectos sociales como los oficios viles, los oficios nobles, los vestidos, creo que han sido ampliamente estudiados por historiadores como Magnus Mörner, Jaime Jaramillo Uribe, Dueñas Vargas y recientemente por Castro Gómez en la ponencia o en el paper del profesor Bernard Lavallée, también escuchamos argumentos en esa dirección. Gracias a estos estudios sabemos entonces que según la casta existió una ubicación espacial, un vestuario determinado y un oficio específico. Así, la división del trabajo y el color de la piel se asociaron en una lógica de los roles socioeconómicos impuestos por el poder colonial, tal como también lo ha comprobado Aníbal Quijano, entre otros estudiosos. Pero la pregunta que yo me planteo es distinta. La pregunta es, ¿cómo se dejaban codificar las prácticas cotidianas con significados sociorraciales? Volvamos al aguardiente. El aguardiente tenía un uso tan común que la gran mayoría de la población lo consumía.